Comparto pantalla y empezamos con el mensaje del señor Vizcarra. Bueno, si lo analizamos de una forma más o menos rápida, muy por encima, podemos encontrar varios puntos que son los siguientes, ¿no? Él ha anunciado un bono universal de 760 soles para 8 millones de hogares. Ha anunciado un presupuesto de salud de 20.000 millones de soles, que según él es un gran presupuesto. La construcción de 75 colegios por 3.000 millones de soles. 44 hospitales por 5.000 millones. El programa Arranca Perú, que se supone que es el que va a alimentar a la pequeña y no sé si a la microempresa, por 6.000 millones, 1 millón de títulos de COFOPRI y la construcción de las líneas 3 y 4 del metro. Bueno, este es un programa impresionante. Si tenemos en cuenta que estamos en julio del 2020 y en julio del 2021 el presidente del Perú entregará el mando al nuevo presidente. Con todo esto hecho, yo rindo homenaje a la capacidad, a la inmensa capacidad de gestión del gobierno del señor Vizcarra. Pero además hay algunas preguntas que se pueden hacer porque la exposición de Vizcarra dejó muchas cosas sueltas sin explicación. Esos 760 soles para 8 millones de hogares ¿constituyen un bono por una sola vez o va a ser un bono mensual? Porque si es un bono mensual, estamos hablando de una renta básica. Pero eso supone una gran inversión y ahí necesitaríamos saber cómo es que el Estado va a financiar esos 760 millones mensuales para 8 millones de hogares, si es que estamos hablando de eso. Lo más posible es que sea solamente por una vez. En ese caso es claramente insuficiente, porque pensemos que en este momento hay por lo menos debe ser casi 1 millón de trabajadores que acabaron con la suspensión perfecta y no sabemos si van a ser reincorporados o no. Entonces hay muchísima gente que están en el limbo en este momento y que hubieran necesitado alguna definición del gobierno. Por otro lado, a mí no me salen las cuentas porque me parece que se equivocaron. Nosotros somos 32 millones de peruanos y eso, según el INEI, significa que son 8 millones de casas, no de hogares, de casas habitación. De esos 8 millones de casas habitación, hay 1 millón que están desocupadas. Pero en realidad, si vamos a los datos del censo, no a los datos de la proyección del censo, en el Perú podemos estar hablando máximo, somos 32 millones de personas, lo dividimos entre 5, ¿no es cierto? Tendríamos unos 6 millones de hogares y me parece que al señor Vizcarra le han sobrado 2 millones. Y allí hay un problema que resolver. Ahora, el presupuesto de salud. El presupuesto de salud se presenta como un gran presupuesto, pero repito, y lo dije en una exposición anterior, el presupuesto del Perú son del año 2020, el presupuesto inicial de apertura, son 177.000 millones de soles. Dentro de esos 177.000 millones de soles, 20.000 millones no es nada. No es nada. Y además, si vamos al presupuesto, esos 20.000 millones son el presupuesto actual, del cual el Estado, son el presupuesto del 2019,
del cual el Estado ha gastado solamente 15.000 millones el año pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Allí o Vizcarra no conoce el presupuesto de su propio gobierno, o alguien ha tratado de engañarlo, o él está tratando de engañarnos. El otro asunto son los 75 colegios por 3.000 millones. Bueno, qué bien, pero quizá no necesitemos construir colegios, sino reparar los existentes. Todos sabemos que por lo menos 40%, según cifras oficiales, 40% de los centros escolares del Perú están en condiciones de inhabitabilidad, sin agua potable y sin electricidad. Entonces hubiéramos querido escuchar a nuestro presidente decir, bueno, hasta julio del 2021 vamos a reparar y vamos a ponerle agua y desagüe a todos los colegios y escuelas del país. Ahí se lo hubiéramos creído. Pero construir 75 colegios por 3.000 millones, a eso a todos los peruanos nos huele a corrupción, porque volvemos al sistema de los contratos, la gente que los va a construir, los colegios que se van a caer, y esa historia ya la conocemos desde Fujimori. Igual se puede decir de los 44 hospitales por 5.000 millones, porque lo que necesitamos es que los hospitales sean reparados ya. Y además, en el asunto de la salud, lo que necesitamos es que haya ya de inmediato, y eso lo hemos repetido, y el gobierno lo puede hacer, un sistema de atención temprana para evitar que la gente vaya al hospital. Y eso se puede hacer por mucho menos de 5.000 millones de soles. Lo de Arranca Perú por 6.000 millones en realidad no sabemos a qué se refiere, cuáles van a ser las normas, a quiénes va a ir, por qué vías va a ir, vamos a regresar a los bancos de siempre. Los bancos van a prestar ese dinero, con lo cual va a ser un gran negocio para los bancos. Y lo que a mí me ha llamado la atención es que resuciten COFOPRI, porque este asunto del 1.000.000 de títulos de COFOPRI fue el programa de Fujimori, cuando Fujimori, ya hace muchísimos años, a partir del año 1995-96, con apoyo del Banco Mundial y del BID, instaló el famoso programa del 1.000.000 de títulos de COFOPRI. Por supuesto que Fujimori no logró vencer esa meta. ¿Por qué? Hay que pensar en lo que significa un título. En primer lugar, algo que la gente no necesariamente sabe es que el título de COFOPRI no es un título. Lo único que se puede llamar título de propiedad en el Perú es un título otorgado e inscrito en el registro de propiedad, el registro de propiedad inmueble. Y eso tiene un formato, tiene un testimonio, tiene un documento, tiene una inscripción, que no es fácil. Porque todos los que sabemos algo de derecho, sabemos que la inscripción de un título te puede demorar muchísimo, porque tienes que establecer los linderos, tienes que sanear. Por lo general hay problemas legales para inscribir ese título. Entonces, hablar de 1.000.000 de títulos en 12 meses, a mí me suena que eso es una especie de engaño a la gente, porque lo que le van a dar es un certificado de posesión con el nombre de título y la firma de COFOPRI, lo cual no tiene ningún valor legal. Podrá tener valor quizá ante el Ministerio de Vivienda, y habrá que ver, pero valor legal definitivamente no tiene. Entonces, ¿realmente nos están tomando el pelo o de qué se trata? Y lo mismo se puede decir de las líneas 3 y 4 del metro. Bueno, yo quisiera saber cuáles son esas superempresas que van a hacer 2 líneas del metro en 12 meses y las vamos a ver inauguradas.
Y luego también creo que merece una buena conversación y un comentario estos 5 puntos del denominado Pacto Perú. Está lo que tú has dicho, Jorge, es decir, bueno, hay un acuerdo nacional, hay un acuerdo nacional en el cual se ha trabajado desde hace 20 años. Ese es el año 2001. Esas son 32 o 33 políticas de Estado que tienen sus metas específicas, una de las cuales, como sabemos, es la de, que por supuesto no se cumplió nunca, la de dedicar 6% mínimo del PBI a la educación. Pero la señora ministra de Economía se ha dado el lujo de decir la semana pasada que eso es inconstitucional. No solamente ha dicho eso, sino además ha dicho que le digan, ¿no?, qué rubros del presupuesto va a dejar de financiar para financiar la educación. A la señora ministra de Educación, de Economía, hay que recordarle que ella es ministra de Economía y Finanzas. Ella no es una administradora, es ministra de Economía y Finanzas. Finanzas significa que uno tiene que ingeniárselas para financiar. Entonces, el rol del ministro, la ministra de Finanzas, es precisamente financiar algo que el país necesita urgentemente. Y, por favor, si quiere que le sugiramos de dónde va a sacar la plata, yo le sugiero que empiece por bajarse el sueldo. Quizá, bajándole el sueldo a la señora ministra y a otros ministros y a otros altos funcionarios del gobierno que ganan más que los ministros, empezando los de su propio ministerio, el MEF, y los del Banco Central, y a los consultores que rodean, y a toda esa nube de parásitos que vuelan alrededor del presupuesto de la República, podamos hacer un buen ahorro. Y eso la señora ministra lo sabe. Bueno, pero dejemos ese asunto. Entonces, educación, salud, crecimiento económico, reforma política, lucha contra la pobreza. Qué bien, muy bien, ahí están los 5 puntos. ¿Y quiénes van a firmar el pacto? ¿Cuáles van a ser esos partidos? ¿Los que están actualmente en el Congreso? ¿Los que están reconocidos por el poder electoral? ¿Va a tener algo que ver la sociedad civil o las organizaciones nacionales en este asunto? Porque el acuerdo nacional lo firmaron hasta las iglesias. Lo firmaron sindicatos, federaciones, partidos políticos, iglesias. Estamos hablando entonces de un pacto minusválido, menor que el acuerdo nacional. Y además hay un elemento extraño, porque ¿dónde está la corrupción? Uno esperaría que uno de esos puntos es la lucha contra la corrupción, pero nos hemos olvidado de la corrupción. Finalmente, yo quería incidir algo más en lo que acabo de decir. No hemos escuchado ninguna mención ni al acuerdo nacional, ni a la estrategia nacional, porque suponemos que el Perú, que quiere inscribirse en la cola para ingresar a la Organización de Países por el Desarrollo Económico, tiene una estrategia nacional. Corrupción, ya dijimos, no hemos escuchado ninguna mención a eso. Todos hubiéramos esperado que el presidente nos hable de cómo va el Estado peruano a controlar la demanda por riqueza excesiva de las clínicas, de los bancos, de los especuladores con el oxígeno,
de los especuladores con los cementerios, porque algo de lo que no se habla es lo que se está cobrando a los pobres deudos que luego de haber pagado fortunas a las clínicas, tienen que pagar fortunas adicionales a los cementerios. Porque lo que está sucediendo es que muchos de esos cementerios, también administrados por organizaciones privadas y organizaciones religiosas corruptas, algunas de ellas organizaciones de pedófilos, están cobrando sumas adicionales por derechos de entierro a gente que ya ha pagado su tumba. Entonces, en este momento, todo el mundo tenebroso del Perú, todos aquellos que son codiciosos, esta maldita raza de los explotadores, como decía Pío XI, no son mis palabras, son las palabras de Pío XI, están campeando hoy día. Y hubiéramos esperado que el señor presidente nos diga algo de este asunto. Porque ahora incluso se está tratando de especular con la atención temprana y con algunos instrumentos que requieren autorización especial y que el Estado debería dar rápida autorización para que se usen, como el oxímetro, por ejemplo. Todos los médicos saben que el termómetro, el glucómetro para medir el azúcar, termómetro para medir la temperatura, el tensiómetro para medir la presión arterial y el oxímetro para medir el oxígeno que tienes en los pulmones, son instrumentos muy prácticos y muy baratos que el gobierno y el Ministerio de Salud debería instruir a todos los hogares peruanos para que sepan usarlos. Eso no se está haciendo. Pero no solo eso, sino que usted, si va a comprar un tensiómetro o un oxímetro, si va a comprar un oxímetro a la farmacia, no se lo van a vender. O le van a pedir un montón de plata por instrumentos que son baratos. Igual con el tensiómetro, y otros instrumentos. Entonces, hay un conjunto de medidas que todos hubiéramos esperado que el gobierno adopte, medidas prácticas que no cuestan miles de millones de soles y que son inmediatas. Y mientras tanto, la gente sigue muriendo en los pasillos de los hospitales, siguen muriendo en sus casas y estamos expectando esta película de terror en la cual ya se ha convertido el Perú. Entonces es muy lamentable que en un escenario así el señor presidente de la República venga a contarnos una historia que todos sabemos que es falsa. Bueno, esperamos que durante estos próximos 12 meses algo pase en el Perú. Todos sabemos que no podemos pedirle peras al olmo. Este gobierno que empezó tratando de hacer las cosas más o menos bien, hay que reconocer que encontraron un país destruido, un sistema de salud destruido. Manejó las cosas con cierta habilidad durante un mes, después perdió el control y ha sido víctima de sus propios temores frente a los poderosos monopolios que hoy día dominan la política y la economía peruana. Ha salido justamente ayer, anteayer, un informe de Oxfam, esta organización inglesa, sobre las fortunas de los millonarios latinoamericanos que se han hecho durante la pandemia. Entonces haremos todo lo posible por difundir este informe, porque todos creemos que lo que hay que hacer es motivar una campaña para que esta gente por lo menos pague los impuestos que debe pagar
sobre las sobreganancias que han tenido y siguen teniendo durante estos terribles meses que el Perú ha vivido y sigue viviendo. Bueno, pues eso es todo lo que yo podría decir, Jorge, y ahí me quedo y ojalá que en los meses próximos podamos